Es un sentimiento que alegra la vida a cada momento. Puede enamorarte, provocar un encuentro. Seguro que ahora te puede pasar. ¿Qué escuchamos hoy, ¿Qué escuchamos hoy, Radio Argentina 92.1. ¿Qué escuchamos hoy, ¿Qué escuchamos hoy, ¿Qué escuchamos hoy, Y bien, están pasando 37 minutos, señores, de las 15 horas en la República Argentina. Si querés enviarnos un WhatsApp al 1552 6800. Y estamos en internet www.radioargentinaushuaia.com. Bueno, nos vamos a meter en el mundo de la política. Sí, vamos a hablar de una política argentina. Bueno, porque ¿sabe qué pasa? Las generaciones cambian y no todo el mundo te conoce. Entonces, le voy a contar a la audiencia y a la audiencia más joven, porque últimamente por mi parte, tenemos audiencia muy joven. Sí, me imagino. No sé por la tuya. Sí. Entonces vamos a hablar con una política argentina que ha sido diputada nacional, que ha sido legisladora, que ha sido convencional constituyente, que es doctora, que es una vecina de nuestra ciudad. Y le dicen Chispita. Yo lo hubiera resumido en Chispita. bueno, pero no todos saben, todos saben. La tenemos en la línea telefónica, doctora Liliana Fadul. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberta? ¿Cómo están ustedes? Pero un muy gusto, bien. como siempre. ¿Cómo anda? Y aquí estamos, observando en este momento los acontecimientos de Formosa. Sí, la verdad que sí. Una pena todo lo que está pasando allí, ¿no es cierto? Tanta gente preocupada, mucha desesperada. Yo vengo siguiendo los acontecimientos de esa provincia y bueno, creo que muchos de nosotros lo hacemos. Y bueno, gente que está en una situación alguna muy complicada, ¿no? Claro. Y bueno, veía que es en 25 años la marcha más importante, ¿no? Que se ha hecho aparentemente en esa provincia. Sí. Y digo, qué importante la alternancia en el poder, ¿no? Claro. Infrans gobierna la provincia desde 1995, Sí, ¿no? Qué exactamente. importante es alternar. No siempre estar en el mismo lugar o en algunos lugares, sino que yo siempre digo, ¿no? Es muy bueno estar en un lugar, ocuparlo institucionalmente, pero también volver al llano, porque desde el llano es donde muchas veces uno observa con otra mirada todas las cosas que pasan, el sufrimiento de la gente, las situaciones. Sí. Bueno, estoy escuchando también que aparentemente, bueno, se habría detenido una periodista, una colega de ustedes. Si no escuché mal, también están preguntando por una menor y la madre que está preguntando a ver qué es lo que pasa. Bueno, una situación muy delicada y uno entiende que habiendo decidido allí volver a la fase 1, cuando la gente realmente necesita trabajar, necesita libertad, necesita salir a trabajar para poder comer, ¿no? Que no es no es mucho pedir. Entonces, bueno, yo ayer estaba escuchando y no sé si entendí bien, bueno, ustedes a lo mejor habrán escuchado mejor que yo, que se decidió volver a fase 1 porque había 17 casos. ¿No? Y habían surgido 17 casos. No, creo que era un poco más, pero de todos modos sí decidieron que volver habían surgido 17 y que luego de esos 17 habían decidido volver a la fase 1. Claro. Pero bueno, me parece que hay que tener mucho equilibrio, ¿no? En la toma de decisiones, porque la gente obviamente se tiene que cuidar, se tiene que preservar, pero también tiene que seguir viviendo. Claro, lo que pasa es que esto siempre decimos lo mismo, Liliana. Esto va de la mano, digamos, la salud y lo económico va de la mano. Tiene que ser como la vía del tren, van justitos. Hay que cuidarlo. Claro. Tenés toda la razón, Roberto. Tan de la mano van que el presidente Fernández nos dijo
primero la salud, la economía en segundo lugar, pero la realidad hoy es que hay 52.000 muertos en nuestro país, o sea que con la salud también no nos fue, ¿no? Hay más de 2 millones de contagios, y quiero decirte que además con una economía que ha caído casi en los mismos niveles que en el 2001, es decir, un 10% cayó el año pasado, el 2020, es una cantidad impresionante de porcentual, ¿no? Entonces, me parece que como en todos los órdenes de la vida, hay que buscar los equilibrios, por supuesto, preservando la salud, por supuesto, que es prioridad, pero sin abandonar, obviamente, el sustento que la gente necesita, ¿no? Ahora, qué difícil, de la mejor manera posible. Qué difícil en pandemia, ¿no? Porque uno, la verdad que todo el mundo quiere trabajar, quiere seguir con lo suyo y demás, pero digo, en pandemia, qué difícil que se le hace difícil a todos. Las escuelas quieren comienzan y antes de comenzar ya tienen docentes que están contagiados, por ejemplo. Digo, no nos tenemos que olvidar que tenemos la pandemia encima. Ese es un yo no sé, la verdad que me pregunto todos los días. Y yo lo que me pregunto y lo que también me respondo es más difícil cuando el manejo no es el indicado. Porque obviamente que hay cuestiones que son muy sensibles y que no se están manejando bien. Yo ayer escuchaba en un informativo, la verdad, con mucho criterio, el infectólogo López, ¿se acuerdan? Que bueno, en su momento era del staff de presidencia, no sé si sigue asesorando al presidente o no, pero era absolutamente coherente en lo que decía. Él decía, lo importante en las pandemias, por sobre todas las cosas, es preservar a los grupos más sensibles. Claro. ¿Cuáles son los grupos más sensibles? Los mayores de 60 años, decía él. Entonces, lo más importante es lograr que muera menos gente, ¿no? De eso se trata, porque la enfermedad, obviamente, nadie la quiere adquirir, pero si alguien se enferma levemente y luego se cura, no es lo mismo que si un adulto mayor se enferma gravemente, como suele suceder, entra en terapia intensiva y es muy difícil que luego salga con vida. En la mayoría de los casos no ha pasado. Entonces él decía que habían sido muy inteligentes aquellos que era inteligente, primero vacunar a todos los grupos de riesgo, léase adultos mayores, para evitar la muerte, así como aquellos que tienen determinadas enfermedades que obviamente necesitan de estar inmunizados. Pero acá hemos visto el vacuna-gate y todo lo que pasó en la República Argentina, la verdad que es una vergüenza. Sí, hoy casualmente leíamos un artículo de lo que decía el presidente de la Nación, ¿no? Que él dice, yo me vacuné, lo dijo con Cristina, me vacuné con 2 o 3 funcionarios, porque en realidad con Ginés García, dijo. Porque en realidad la gente no creía en la vacuna, no quería vacunarse en un principio. Por eso dice, para dar un poco de confianza al pueblo, nos vacunamos. Yo conozco muchísima gente que quiere vacunarse, muchísimos adultos mayores que están deseando vacunarse. Sí, yo también. Así que esto es así, pero si por un lado la cosa tiene que ir por este carril y por el otro ves que hay un desfile de políticos que se saltearon la fila, ¿no? Ves al procurador del Tesoro, a Zanini anotado, según dicen, ¿no? Tendrían que explicarlo mejor, como personal de la salud, vacunado, Berbisky vacunado, Tayana vacunado, el diputado Valdés del Frente de Todo vacunado. En otras provincias, ayer leía en Infobae también gente joven en otras provincias como Entre Ríos, los amigos de, los parientes, pero ¿qué es esto? El suegro de él, a ver, me parece que tenemos que ser serios y respetuosos. Esto a mí me parece una falta total de respeto, absoluta falta total de respeto. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, que seguramente la vacuna la necesita mucha otra más gente que no por ahí la que se vacunó. Pero de todos modos también hay una gran campaña detrás de que la vacuna esto, la vacuna lo otro, y eso me parece que no aporta. Yo tengo esa mirada, ¿no?, al respecto, de que la vacuna yo la mirada que tengo es precisamente la del infectólogo López de ayer, que me clarificó lo que yo ya tenía clarificado, pero viniendo de una persona con ese conocimiento, es muy claro, hay que apuntar primero a aquellos que tienen mayor posibilidad
de morir si entran en una terapia intensiva. Esto es así. ¿Quiénes son? Los adultos mayores, si entran en una terapia gravemente, no todo el que entre a una terapia va a morir, pero el gran porcentaje de esos 52.000 es de adultos mayores. Claro, entonces, me parece que hay que hacer, más allá de, por supuesto que hay gente, como en todos los ámbitos de la vida, puede haber antivacunas. Yo no soy antivacuna, yo quiero la vacuna, y que muchos millones de argentinos quieren la vacuna. Más allá de eso, que siempre hay grupos que tienen otro pensamiento y hay que respetarlo porque cada uno es dueño de su cuerpo, de su vida, pero más allá de eso, lo que quiero decir que acá no se han hecho las cosas transparentemente y se han hecho las cosas muy lentas. Después de la renuncia de Ginés, después de este escándalo de la vacuna, ¿no? Asume Carla Bisotti. Dice que va a transparentar a través de una página. Bueno, hoy veía por televisión a Laje pasando esa planilla, ¿no? Entre comillas, transparentando la situación, y decía, ¿cómo? ¿No nos dijeron que habían entrado 4 millones de vacunas ayer? Sí, yo también escuché eso, que a la Argentina habían entrado 4 millones de vacunas. Bueno, lo cierto es que en esa planilla, que teóricamente era la planilla oficial, se veía que se habían distribuido aproximadamente 2 millones, distribuido. Ahora, el resto, ¿dónde está? O sea, ¿quién en qué depósito, dónde se almacena, quién la tiene, cómo se reparte? O sea, me parece que esta es una cuestión muy seria, y además la lentitud con que esto se produce. Vos fíjate, ayer, y lo decía el periodista, en Chile vacunaron 300.000 personas que están haciendo una excelente campaña de vacunación en Chile. Hay que sacar el sombrero. Y en Argentina 60.000. Chile tiene la mitad de habitantes que la República Argentina, o un poquito menos todavía. Son 19 millones. Y sin embargo, vacunó en un día, ayer, 5 veces más que la República Argentina. Entonces, la vacuna, la logística, tiene que ser muy ágil, porque la gente, para evitar la enfermedad, y sobre todo aquellos, como te digo, los más sensibles, los más grandes, aquellos que tienen enfermedades determinadas, necesitan que esto sea rápido. No podés esperar que quede en un depósito a ver cuándo empezamos a seguir vacunando. Y tiene que ser transparente. Yo también escuchaba, no sé si ustedes lo habrán escuchado, que el ministro de Economía de la Nación se habría vacunado con un lote que le pertenecía a Balcarce. Entonces, bueno, estaban tratando de identificar el lote, no estaba identificado, no sé. A ver, esto tiene que ser, tendría que existir una legislación, porque es muy fácil de tener una grilla, una lista con los habitantes, las edades, los documentos, los domicilios, como se tiene claramente para una elección. Entonces, es muy fácil que se transparente todo esto y que todos los argentinos sepamos, a través de una legislación adecuada, quiénes son los que se han vacunado y quiénes son los que faltan vacunar. Entonces creo que es la manera en que dejaríamos de tener estos escándalos y realmente estas situaciones que como Argentina a mí me avergüenzan, ¿no? Ahora, porque mientras hay gente de 70 años esperando la vacuna, hay personas de menos de 30 que se la han puesto, ¿no? Quizás por militar en algún lugar determinado, o ser amigo de un político determinado, o el mismo político determinado. Ahora, Liliana, digo, los productores de vacunas son los mismos que hay. Y cada vez hay más países que piden vacuna, y por eso también la falta de vacunas. Hay que tener en cuenta todo eso también, ¿eh? Pero, Roberto, si tenemos 4 millones, vuelvo al punto, vamos a lo concreto que nos dicen que hoy pasa. Si hay dicen que ya hay 4 millones de dosis en la Argentina, eso lo dijeron. Entonces, si hay 4 millones, ¿por qué hay prácticamente 2 que todavía no se aplicaron? Porque creo que lo que yo escuché fue que hay una parte que es una dosis, que es la que aplicaron, y después falta la otra dosis, que es la segunda parte, que hay una gran cantidad que pertenece a la segunda parte, que parece que está dando vueltas todavía. Ahora, como para vacunarse. ¿Los otros 2 millones que todavía no aplicaron son de la segunda dosis? Bueno, que lo digan. Alguna parte, qué pasa? alguna parte. No lo dicen, no lo escriben. Esto es muy serio y muy delicado. Bueno, esto tiene que escribirse y transparentarse. Y todos tenemos el derecho de saber
qué está pasando con un bien tan escaso como es una vacuna. Claro. Y tenemos el derecho de enojarnos realmente cuando vemos que en el país todavía hay médicos, enfermeros, docentes, sobre todo gente, adultos mayores que no han recibido la vacuna, y el procurador del Tesoro, o Berbisky, o la esposa del procurador del Tesoro, que me parece que no sé, que con salud no tiene nada que ver, ya se aplicó la vacuna, ¿no? O familias de algún político a los que dicen fueron a vacunar a su casa. Entonces, ¿cómo es el asunto? Sí, murieron dos. Eso no es chiste. 2 médicos murieron el día de ayer, ¿eh? Tremendo, bueno, y tremendo. El día de ayer, por no estar vacunados. Sí. Bueno, entonces me parece que algo no se está haciendo bien. Esto es algo muy sensible. Sí. No se puede actuar así con esta liviandad. Eso, bueno, es feo, es horrible desde mi punto de vista. Sí, yo siempre digo lo mismo, a mayor cantidad de vacunados, un poco mejor va a ser el frente que le hagamos al virus, porque el virus permanece, la pandemia está... Sí, a mayor cantidad, claro. Pero además estableciendo las prioridades, porque no es que se vacunen los diputados, los senadores. A ver, mira, te digo una cosa, el personal de salud en el país estuvo al frente de la batalla, porque esto realmente ha sido una batalla, lo sigue siendo. Sí. Y bueno, estuvo cumpliendo horas extras, yendo, viniendo, enfrentándose, por supuesto, o sea, con la posibilidad de ser contagiado, y nunca paró. Y acordate cuando los primeros días se los aplaudía, ¿no? A las 9 de la noche, no duró muchos días ese aplauso, lamentablemente. Sí, es cierto. Mientras tanto, y estaban, digamos, al pie cada uno de ellos, el personal de maestranza de los hospitales y demás. Mientras eso pasaba, resulta ser que los diputados y los senadores sesionaban por Zoom. Y después algunos de ellos se vacunan antes que el personal de salud. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, a mí me parece, algo no está haciéndose bien. Yo te diría más que algo. Muchas cosas más que algo no se están haciendo bien. ¿Cómo puede ser que en nuestra provincia 15 legisladores no pudieran sesionar en un lugar abierto, por supuesto, cuidándose con la distancia social correspondiente, con el barbijo correspondiente? Pero ¿cómo vas a sesionar desde el living de tu casa? Tenés que poner el cuerpo, como lo puso muchísima gente, los recolectores de residuos, todo el personal de salud. Obviamente los docentes ahora van a dar clases seguramente, en fin, y nuestros representantes, ahora me enteré que en el Senado de la Nación también se extendía por 60 días más la posibilidad de que se siguiera sesionando por Zoom, solo 20 senadores aparentemente en el recinto, y el resto, o no sé exactamente el número, pero da más o menos lo mismo, y el resto desde el living de su casa, ¿no? Y algunos dándonos, como te acordás, el diputado con las escenas amorosas, dándonos vergüenza, ni siquiera prestando atención a lo que estaba pasando. Pero esto no puede ser, algo está pasando y va a tener que cambiar rápidamente, porque un país así no puede progresar, no puede progresar. Eso de las cámaras, la verdad que, claro, es tan nuevo, me imagino, para los diputados o senadores, que en realidad se han olvidado y han hecho otras cosas que no tenían nada que ver, en realidad, con el trabajo que estaban llevando a cabo, ¿no? Bueno, pero escúchame, un diputado no cobra moneditas, y además tiene sobre su cuerpo el peso de ser el representante de mucha gente. Entonces tiene la obligación de estar realmente en primera línea defendiendo con posturas, con proyectos, tratando de que la gente salga adelante con su salud, con su economía, con su bienestar. Vos fijate, otro diputado, no voy a hablar del partido, no importa cuál, pero poniendo una foto y no estando ahí en su lugar, en su puesto de trabajo, por favor, me parece que nuestra sociedad es demasiado sumisa, Roberto. Tenemos que ser más exigentes con quienes nos representan. No pueden pasar estas cosas. Yo sé que en eso Liliana Fadul lo puede decir tranquilamente, tiene una voz calificada para eso, porque cuando estuvo en la Cámara, cuando venían algunos diputados nos decían, no para de laburar y no para de hablar. Y bueno, pero es que para eso vos tenés que sentir, es un honor estar representando gente, claro. Es un honor, una responsabilidad enorme, porque ya no sos vos, sos
es tu voz la que está representando a miles de personas, y un compromiso muy grande, y además con un salario nada menor, ¿no? Como para estar en este caso el diputado que estaba con su esposa, novia, no sé qué era, dándonos ahí una escena de película, y otro que ponía la foto y no estaba en vivo y en directo. O sea, me parece que eso es una falta de respeto increíble, pero, a ver, increíble. Yo me quedo con lo que recién decía Liliana. Digo, por ahí el pueblo también es sumiso, ¿no? Porque aquel que elige a un diputado y dice, por lo menos levantar el teléfono y decirle, che, la verdad que te elegí para que trabajes, si estás haciendo esta payasada, es una vergüenza lo que estás haciendo para el mundo. En realidad, por ahí el pueblo también es un poco sumiso, ¿no? Es como que... Bueno, pero también, sí, claro, pero sí, obvio, yo te lo acabo de decir, pero además tenemos que contar con dirigencia que realmente, vaya por un camino, una senda institucionalmente correcta, la que sea mejor para el conjunto de las personas. Yo ayer escuchaba a la vicepresidente en su discurso político, pero resulta que estaba hablando a los jueces de la Cámara de Casación. ¿Y cómo? Estaba dando un discurso político desde el Senado de la Nación, defendiéndose en una causa personal, usando los bienes del Estado para defenderse en una causa personal y dándole cátedra y lección a los jueces. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la separación de poderes de una república? El respeto a las instituciones. Si ella se quiere defender, si necesita defenderse, que vaya a la Cámara o que desde el lugar privado que ella tenga para defenderse lo haga. Si era una causa que le imputaban personalmente. Entonces, ahora, Liliana, esto me parece que hay cosas que no van. Esto que está mencionando, digo, los señores diputados y señoras diputados, ¿lo tienen incorporado? ¿Saben? Porque es muy clarito lo que dijo. Si tiene que defenderse, tiene que hacerlo de esta forma, no utilizar, digamos, los recursos de la sociedad. Digo, ¿lo sabrán los que llegan a...? Bueno, habría que preguntarles, En este caso, yo a la vicepresidenta ayer la vi, encima dando una cátedra increíble a la justicia, a los jueces, desde, creo que era el despacho del Senado de la Nación, ¿no? Si no me equivoco. No creo que haya sido desde su casa. Bueno, el escritorio parecía el del Senado, por ahí me estoy equivocando, pero me parecía que no. Entonces, me parece que hay cosas que, bueno, hay que cuidarlas, ¿no? Echándole la culpa a la justicia de todos los males. Escúchame, si yo tengo una causa y me están imputando por algo, obviamente me voy a defender como corresponde, educadamente, adecuadamente, desde el lugar que me corresponde defenderme. No desde la institución. Me parece que no corresponde. Están llegando algunos mensajes. Liliana está despertando a la audiencia, porque nosotros tenemos la audiencia a la tarde y la gente duerme la siesta a la tarde. Dice, felicitaciones a Chispita, que siempre se preocupa por los problemas de los ciudadanos, que estamos tan desprotegidos, y un saludo al programa desde Mar del Plata. Ah, muchas gracias, desde Mar del Plata. Mira vos. Bueno, sorpresa. Bueno. Otro oyente dice, los que están son los electos, son los que representan a la gente. Deberíamos analizar por qué los eligen y reeligen. Tiene razón. Bueno, esa es una cuestión de la sociedad. Uno debe ser respetuoso de la sociedad, del voto popular. Yo en ese sentido soy muy respetuosa, pero no por ello voy a callarme de todo lo que pienso que se está haciendo mal. Claro. Porque si lo hiciera estaría con mi conciencia, muy intranquila. Y la verdad yo quiero dormir con la conciencia tranquila. Y me parece que las cosas que están pasando son muy muy delicadas, ¿no? Vos fijate, la condena de Lázaro Báez y casi 20 personas más, ¿no? Las del juicio del otro día, para que se decomisen más de 50 millones de dólares, es una fortuna, o sea, los ceros no te alcanzan en la maquinita para poder calcular en pesos, y estas cosas están pasando, ¿no? Estas cosas están pasando. Entonces, después la invitación, Roberto, a los fiscales y jueces para ver si se van a jubilar o no, si van a acceder da la coincidencia que algunos de ellos están juzgando en este momento casos de corrupción. Son cosas que
duelen, ¿no? Duelen claro. en una República Argentina donde la gente está sufriendo mucho, ¿no? Sí, exactamente. Donde mucha gente está sufriendo mucho. Nosotros mismos, todo, porque uno pierde familiares, pierde amigos, esto la verdad que es muy doloroso la etapa que estamos viviendo, porque es una guerra que en realidad no sabemos de dónde nos están tirando. Pero claro que si sabés por qué a mí me enoja tanto lo de la vacuna, por lo que vos estás contando. Porque más allá de que digan hay un grupo antivacunas, ¿viste? O alguno por ahí lo quiera disfrazar, ir por ese lado para desviar la atención del escándalo y lo horrible de esta vacuna gate que pasó. Mientras eso pasa, ¿no? Y la noticia quizás va pasando la noticia más chiquita por ahí o se tapa la más grande, resulta ser que es lo que vos decís. Se muere gente que uno conoce de toda la vida, acá en nuestra propia provincia, cuánta gente conocida, viste, vos vas viendo día a día que bueno, que nos va dejando, y mientras tanto ves que políticos van salteando la fila, que son los quienes tendrían que darnos el ejemplo, y en todo caso ponerse últimos en la cola hasta que el último viejo, en el buen sentido de la palabra, esté vacunado, o el último personal de salud, o el último que necesite hacerlo para no tener ni siquiera la hipótesis o la posibilidad de morir por esta horrible enfermedad. Y esto no pasa, claro. Se saltean, pero como si fuera un trampolín, nos toman el pelo. Eso es vergonzoso. Y bueno, y la lista no está. A mí me gustaría que si fueron, como dijeron en un momento, te acuerdas que algún funcionario del Ministerio de Salud de la Nación dijo son 10. Después eran 70, después nos salían cientos, ¿no? Me encantaría que dieran la lista, porque si uno no tiene nada que ocultar, bueno, publica el listado, que sea público, legisla para que los listados sean públicos, y ahí entonces todos nos vamos a quedar tranquilos. Están llegando montones de mensajes. Me parece una barbaridad. Exactamente, están llegando unos cuantos mensajes más, voy a leer por ejemplo, dice, en Argentina uno de nuestros grandes problemas es la justicia. Si no, miremos las causas que nunca se terminan y los culpables que no llegan a condena. Bueno, la verdad que yo quiero decir algo en este sentido. Aparentemente el actual gobierno de la nación está queriendo imponer de alguna manera, imponer, llamarlo como quieras, un tribunal un poquitito más abajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Como para que ahí recaigan algunos casos que algunos querrán que no lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, por supuesto que eso sería, lo escuchaba ayer a Sapsay, que es un constitucionalista que, bueno, tuve el placer de conocer y de tener varias charlas. Sí, le hicimos nota cuando vino, claro. En la Constitución Constituyente que vino, bueno, estuvo con nosotros. La verdad que un capo, ¿no? Y una persona absolutamente honesta. Decía, pero eso sería absolutamente inconstitucional. Sin embargo, pareciera que se sigue y se insiste a ver cómo se puede hacer, bajo el paraguas de que va a haber uno por provincia y que no sé qué y que no sé cuánto.